Cuando Para nuestros amigos de Radioprogramas del Perú, soy Roberto Albán y hoy nos encontramos en la casa de Jorge Sanginés Lenz, un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial que ha causado sin duda sensación en todo el mundo porque es el único veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial para Latinoamérica que aún se mantiene en vida a sus 100 años de edad. Y hoy, gracias a la amabilidad de su familia, nos encontramos precisamente en su domicilio en la ciudad de Pucallpa, en el pasaje San Valentín, en el asentamiento humano Virgen de las Nieves de la ciudad de Pucallpa. Jorge, un gusto realmente poder conversar contigo en una faceta en la que pocos conocen a nivel nacional e internacional. Jorge Sanginés Lenz, moqueguano de nacimiento, ¿quién es realmente? ¿Qué ha sido de su vida? Moqueguano de nacimiento, hijo de Pucallpa. ¿Ya? Acá en Pucallpa trabajé un tiempo como representante de la compañía Foster. Ujú. Conocí a una bella dama, mi esposa, con quien estoy casado 38 años. Entonces sentí el calor de esta tierra, tierra bendita, que me ha visto envejecer. Pero hay algo importante que hay que destacar frente a todo esto Ya. cuando te enamoras de la tierra pucallpina. Jorge Sanginés, si bien es cierto, nació en Moquegua, pero salió muy pequeño de Moquegua. Salió, pero no creció en Perú. Creció parte de su niñez y de su adolescencia en Bolivia, tengo entendido. En Bolivia parte hasta los 12 años. 12 años. De los 12 años salí porque quería conocer primero la tierra donde nací. ¿Ya? Y luego continué, llegué a Lima. En Lima comenzó mi vida nueva. Un chico que no conocía absolutamente nada, pero veía la forma de vivir solo, sin pedir absolutamente nada a nadie. Trabajé de todo, ¿Qué cosas hiciste? hice todo. Trabajé un tiempo en el hipódromo de San Felipe. En el hipódromo recibí un trato muy bueno de toda la gente, todos los del hipódromo, esos viejos amigos que aún están vivos, recuerdan mi nombre y han estado conmigo estos días. Pero antes de estar en el hipódromo de San Felipe, ¿qué cosas más hiciste? Cuando me dices que hiciste de todo, ¿qué otras cosas Trabajos recuerdas? interesantes no hay, pero solamente buscando dónde vivir, cómo vivir, dónde comer, buscar Solo has hecho tu vida. solo. ¿Cómo así logran contactarse contigo para que finalmente te convenzan salir del Perú e ir a ser partícipe de lo que hoy te está convirtiendo en leyenda? Ah, en el tiempo que trabajaba en el hipódromo, tenía un amigo muy íntimo que me hace una pregunta y me dice: Jorge, siempre hablas de las guerras. ¿No quisieras ir a la guerra? Se estaba en moda ese entonces, ¿no? Hablar de Una guerra. conversación, Ajá. una simple conversación. Y yo digo, claro que quiero ir a la guerra, pero ¿cómo? A estas alturas, ya estábamos en el año 42. Me dice: la embajada belga es la única que recibe voluntarios para su ejército. Macanudo. Entonces hay que ir a la embajada. Mañana fuimos a la embajada al día siguiente. El embajador nos dijo, con todo gusto para recibirlos, siempre y cuando ustedes pasen un examen exhausto
en la clínica angloamericana, que existía y existe hasta ahora. En esa época la clínica estaba en lugar, era una simple casa, no había absolutamente ninguna casa al control. Llegamos, todos eran ingleses, algunos peruanos. El doctor Díaz, que era peruano, nos dijo, voy a ver el documento que traen de la embajada. Muy bien. Comenzaron el examen desde las uñas de los pies. 8 médicos. Terminaron conmigo, hicieron el examen con mi compañero. Pero al terminar conmigo me dijeron, muchacho, eres más fuerte que el puro acero. Era uno de los requisitos que finalmente cambió tu vida. Así es. Al final regresamos a la embajada, mi amigo también fue aprobado muy bien. La condición era de que para salir del Perú, para ir a una guerra, debería autorizar el presidente de la República. ¿Y cómo fue todo ese trámite? Fuimos Te aprobaron. a aprobar. Saliste, pero Yo lo fui de honrado. bueno es que no te quitaron la nacionalidad Perdón. peruana. Lo de bueno es que no te quitaron la nacionalidad peruana. Claro. Seguiste manteniendo la nacionalidad peruana. Partes en un barco, tengo entendido. Eso es lo que narra parte de El tu doctor historia. Prado estaba como presidente. ¿Ya? Él firmó el documento autorizando. ¿Por qué lo hacía? Porque si yo iba a la guerra sin autorización de mi gobierno, yo perdía la nacionalidad y me exponía a que me mataran antes del tiempo porque el Perú no estaba en guerra. Con ese documento que firmó el presidente, la embajada hizo todo el preparativo del viaje. ¿Cuántos años tenías en ese Perdón. entonces? ¿Cuántos años tenías en ese entonces? En ese momento tenía exactamente 22 años. 22 años. 22 años. El periplo que significó salir del Perú para llegar al lugar de la zona de guerra, Correcto. ¿cómo fue? ¿Qué Acá salimos recuerdas? en un barco chileno. Era el único servicio que hacía, llevaba carga y pasajeros internacionalmente. Había que esperar que viniera el barco chileno. Chile tenía en ese momento 5 barcos que hacían todo el servicio hasta los Estados Unidos, lo que Perú no tenía. Correcto. Llegó el barco, el mismo embajador nos entregó los documentos. Nos dieron 2 pasaportes, un pasaporte peruano y un pasaporte belga. ¿Por qué lo hicieron? Porque Perú no estaba en guerra. ¿Y qué sucedía si nos agarraban prisioneros? Un país que no tenía nada que ver, éramos fusilados. No, y además podría generar un conflicto internacional Entonces también. la embajada nos dijo, si ustedes tienen una intervención en cualquier parte del mar, el pasaporte belga es el único que debe quedar, el pasaporte debe tirarlo al agua. Entonces, Pero ¿pasaste bien. algún incidente de esa naturaleza? Perdón. ¿Pasaste algún incidente de esa naturaleza que amerite deshacerte de tu pasaporte peruano? Los alemanes ya estaban en aguas americanas. Ya. La prueba clara que nosotros llegamos primero a Cuba, primero a Panamá y de Panamá a Cuba. Ya. Pero ese tramo de Panamá a Cuba, el barco salió y regresó. Regresó. ¿Por qué? Porque había sospechas de que estaban esperando los alemanes en toda la línea para llegar a los Estados Unidos.
no permitían que nadie más entrara a Estados Unidos. Ya. Muy bien, regresamos. En la noche, dijeron, esta noche va a salir el barco. Salió. Yo me quedé dormido. En la mañana desperté y estábamos otra vez en Panamá. Y, ¿qué ha pasado? Llamé a un marinero y me dijo, había un barco muy cerca de Estados Unidos y tuvimos que regresar hasta que se artillara Un barco nazi. Era un barco normal de carga y pasajeros, pero que la orden del gobierno americano era que en Panamá lo artillaran para que pudiera... Los puertos en Estados Unidos estaban cerrados. Entonces, como no podíamos entrar a ningún puerto, entramos por el Mississippi, Por el por Mississippi. el río, Ya. a Nueva Orleans. Ya. De Nueva Orleans nos trataron en tren hasta Miami. Y de Miami a Nueva York también en tren. Llamamos. De Nueva York nos recibieron las autoridades, nos dieron todo lo que necesitábamos, pero no nos dejaron allá. Nos enviaron a Montreal, Canadá. Ya. En ese época, Canadá pertenecía a Inglaterra. En Canadá nos dieron un entrenamiento muy fuerte de invierno. Ya. Nos enseñaron todo lo que podía suceder. Lo más fuerte que podrían fuerte, enfrentar lo más ustedes, fuerte. ¿no? Para que ganen físico. Ya junto con los regimientos que se preparaban para ir a Inglaterra. Estuvimos en Montreal 6 meses, Ya. ya listos, y salimos en un barco con 10.000 soldados canadienses. Salimos y cruzamos el Atlántico Norte desde Halifax, Canadá, hasta Irlanda, porque también los puertos de Inglaterra estaban cerrados. Entonces fue el barco a Irlanda. Ya. De Irlanda hicimos un viaje en tren hasta Londres. En Londres ya nos prepararon un cuartel. Ya estábamos dentro de las normas británicas. Desde ahí comenzó la guerra, porque ya teníamos aviones alemanes todas las noches, de 100 a 300 alemanes, todas las noches. ¿Y en qué te especializaron? Perdón, ¿En qué te especializaron a ti como ¿en qué hombre de guerra? sitio? No. A ti como soldado. ¿En qué, o sea, en qué te especializaste? Simplemente éramos soldados. ¿O tenías entrenamiento de pero todo? ¿Estabas que preparado para todo? No estábamos todavía en maniobra alguna, Ya. hasta que todo se ordenara. Las recomendaciones que nos hicieron eran, lo primero, no prender un cigarrillo en la calle, Ya. porque en ese momento Londres y las grandes ciudades de Inglaterra estaban en una palabra en inglés que se llama blackout, que no puede salir absolutamente ni una sola luz de una ventana. Una especie de toque de Todo queda, ¿no? era cerrado. Una especie de toque de queda, Claro. como en Perú. Ok. Entonces, no fumar en la calle, no prender fósforo, solamente dentro de habitaciones completamente cerradas. Nos quedamos ahí como 5 días en Londres, hasta que nos escogieron ya el lugar para comenzar a trabajar. Nos dieron uniformes ya británicos y comenzamos el entrenamiento. El entrenamiento ha durado en Inglaterra casi un año. Nadie sabía que se debería abrir un segundo frente.
era el secreto más guardado que ha tenido Inglaterra. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo algunos fracasos en Italia. Entonces decidieron cambiar completamente el sistema, buscar otro lugar para ingresar a tierras donde ya estaban ocupadas por los alemanes. Pero nadie las sabía dónde. Trabajamos durante un año en Inglaterra con entrenamientos fuertes, decididos, con un cuidado muy especial de la salud del soldado. La salud del soldado determinó de que hasta ese momento había mucha gente enferma y la mayor parte de los soldados enfermos eran por contactos sexuales. El gobierno británico determinó que cada soldado recibiera 2 preservativos diarios. En ese momento éramos casi 2 millones de soldados. Entonces, 2 preservativos diarios a 2 millones de soldados. Caramba. El gobierno gastaba 4 millones de preservativos al día, pero evitó contagios. Evitó que el soldado esté enfermo, evitó que las soldadas mujeres estén con una barriga, cuidó la salud de cada quien. Mira, qué interesante. En la noche, todos los que estábamos de soldados y soldadas deberíamos dormir tranquilamente. Para eso se creó un regimiento de mayores de 60 años. Eso, el regimiento se llamaba el Home Guard, cuidado de casa. O sea, que el soldado duerma tranquilo, el Home Guard daba todas las ciudades, observaba ventanas, puertas, que no haya luces, absolutamente. Porque un cigarrillo de 400 pies o de metros se veía en la noche, en la oscuridad, prendes el fuego. Sucedió un caso, una de estas escenas que suceden a la salida de una boate, pero que estaba cuidada, porque la salida tenía 2 puertas. La primera puerta entraban 10 personas, cerraban esta puerta y abrían la otra para que no salga un cielo de luz. Pero no faltó un imbécil que al terminar de salir agarró el fósforo y prendió un cigarrillo. Con 300 aviones arriba. Ah, inmediatamente los detectaban. Soltaron una bomba, exactamente, y murieron 90 personas. Ese era el riesgo y esa era la norma que tenían para que no pudieran incendiar. Nadie porque alertaban podía. Automáticamente al enemigo, ¿no? Estaban con la bomba lista. Una luz se ve, la soltaban. 300 aviones te cubren todo en las Bilbao. Cuando llegó el día D en el que Jorge Durante Sanguinés... durante el día era solamente preparación. Ok. Desde las 6 de la mañana hasta las 7. Hasta las 5:30 de la tarde que salíamos nosotros en descanso. Ok, después de todo Con este... todas las recomendaciones. Después de todo ese proceso de entrenamiento, de reentrenamiento, de preparación física y mental para la guerra, cuéntame un poco tu experiencia el día en que entraste a la guerra. Correcto. Habíamos hecho tal vez 100 veces salidas en barco, aprendiendo a nadar, a los que no sabían, a hacer observaciones de minas antipersonales en las playas, todas estas cosas. Pero nadie sabía lo que iba a suceder. Había pasado tal vez un año y un buen mes
¿no? Viene el comandante una reunión y dice, mañana vamos a hacer un ejercicio muy especial. Lleven todas sus cosas como estamos acostumbrados. Lleven su saco con todas sus cosas. ¿Eh? Habíamos hecho 100 de estos ejercicios. Salió, vimos un barco, nos llevaron a alta mar y cuando estuvimos en alta mar, que no había contacto absoluto con nadie, hizo una reunión el comandante y nos dijo, señores, esto ya no es un ejercicio. Ya entrabas al verdadero escenario. Esto es Normandía. Terrible, terrible. Sabíamos lo que era. Así que de acá hasta el Canal de la Mancha. Llegamos un día sábado al Canal de la Mancha. El día domingo el cura dio una misa a todo el personal y listos para combatir. Ahora había que pensar cómo, dónde nos pertenecía. Eran 5.000 barcos al desembarco de Normandía. ¿Estabas al comando de algún Ya estábamos grupo? hechos, todo estaba bien ordenado. ¿Qué papel cumplía Jorge Sanginés dentro de todo ese grupo? Perdón, ¿Qué papel cumplía Jorge Sanginés dentro de todo este grupo? ¿Te acuerdas en qué escuadrón estabas? ¿En qué pabellón estabas? era un simple soldado. Ya. En el cuarto pelotón, En el cuarto pelotón. de asalto. Ya, Un pelotón muy peligroso, pero bien preparado. ya. Llegó el momento de bajar a tierra. Ya del canal esperaron su turno cada grupo. Decían que los primeros turnos habían fracasado. Entonces, como fracasaron, el comandante general que tenía su mando para esta Eisenhower llamó al mariscal Montgomery, que era el que mandaba el ejército británico, para decirle que deberían esperar unos días más o tal vez unas semanas más, porque habían muerto 140.000 soldados en menos de 4 horas. Entonces querían frenar para ver cómo iba a ser la segunda. Vino Montgomery como representante de Inglaterra, habló con Eisenhower y le dijo estas palabras: señor Montgomery, debemos este ataque esperar por lo menos 2 semanas, porque hemos perdido 140.000 soldados en 4 horas. El mariscal Montgomery le dijo a este gran general americano: señor, hoy o nunca. Señor, a él se le debe todo. A esa frase, a esas palabras del mariscal Montgomery: hoy o nunca. Y se hizo. Y ahí es donde desembarcan ustedes. Claro, ya comenzó el desembarco. Pero qué cosa sucedía, que todas las playas estaban minadas y todo el contorno estaba lleno de alemanes. La cosa no era muy fácil. Por eso es que se perdieron 140.000 soldados en 4 horas. Pero la mayor parte de esa pérdida fue que los soldados heridos, si tenían una bala en el brazo, en las piernas, estaban vivos, estaban en el agua, recién para llegar a la playa. Entonces, ¿qué pasaba con esos soldados?
la desesperación de una bala o de la sangre que veían en su cuerpo. Querían regresar al barco y morían desangrados. La mayor parte de ellos murieron desangrados. Cuando nosotros desembarcamos ya con máquinas, detectores en todo el contorno, zapatos especiales para las minas antipersonales. Eran unos zapatos de más o menos de medio metro de madera, con 4 patas de 10 centímetros. ¿Por qué hicieron eso? Porque las antipersonales, su visión de cada mina de estas era volarle una pierna. Pero con esos zapatos no había problema. Te volaban parte del zapato, pero no te volaban la pierna. Y así desembarcamos. Estábamos preparados para eso. Cuando llega el proceso de incursión, tuviste que pasar por miles y miles de cadáveres. Los cadáveres eran... ¿Te encontraste cara a cara con algún nazi durante todo ese trayecto de bajar en ese proceso de incursión? Alguien que estaba para morir o estaba tirado. Pero recuerdas haber tenido de repente... No había tiempo para nada. Había escuadrones especializados que recogían a los enfermos, a los heridos, y los que estaban muertos ahí quedaban hasta que se calmara la cosa. Venían los enterradores y enterraban para evitar... Pero has matado muchos nazis, Jorge. Perdón. ¿Has matado muchos nazis? Eso habría que contarlo. ¿Recuerdas? Habría que contarlo. ¿Recuerdas ese contacto Por físico? supuesto, por supuesto. ¿Cuántos nazis recuerdas haber matado? Yo calculaba de los que vi morir con mi disparo, tal vez unos 120, más o menos. De saber que ha muerto con mi disparo. Con tu disparo. Pero ¿cuántos miles morían con la artillería? Claro. La artillería funcionaba las 24 horas. 500 cañones. Era para volverse loco. Entonces nos dieron unos tapones especiales para los oídos porque el ruido era insoportable. Insoportable. Empujaron más o menos a los alemanes en Normandía, empujaron, diría yo claramente, unos 8 kilómetros. Limpiaron completamente para el resto bajara tranquilo, limpiaron las playas, vinieron los especialistas para sacar las minas. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso de incursión desde que bajaste del barco, recorriendo todos esos cientos y cientos de cadáveres, hasta que ustedes tomaran el control de Normandía? Unos 5 días. 5 días. Unos 5 días hasta llegar al lugar donde estábamos protegidos. Porque habían limpiado las playas y toda la playa estaba con minas antipersonales. ¿Se colocó una bandera belga o una bandera francesa? No, ¿Cómo fue cuando ya usted...? Una cinta blanca. Ah, una cinta blanca. Los especialistas colocábamos una cinta blanca para que el resto siga la cinta. La cinta la colocábamos después de que comprobábamos con la máquina que no había minas, o si había que sacarlas. Él se especializaba en hacer la limpieza de esto de las minas, era experto en O sea, minas, lo que él podemos... iba delante del ejército. Lo que podríamos también destacar, el papel que has cumplido, Por eso se tiene la lo que podríamos destacar también dentro del papel que cumpliste durante ese proceso de incursión, es que tú eres uno de los que limpiaba también la gente de los cadáveres.
cada quien tenía su especialidad. Ajá. Había especialistas que sacaban las bombas antipersonales, Ya, había especialistas que sacaban las minas antitanques. ya. Los alemanes enterraban estas minas con planos. Todo estaba estratégicamente colocado en lugares. Habían algunas que estaban colocadas en este sistema, había otras que estaban colocadas, pero todo estaba con planos. Entonces, Ok. Cuando terminó el proceso de incursión, después de estos 5 días en que ya ingresaste para con todo el ejército, tranquilizar, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo tomaron ustedes cuando ya supieron que todos estos países bajos de Europa fueron liberados gracias a ustedes del Bueno. yugo nazi? cada ejército se distribuyó a a hacer algo para seguir adelante y llegar a la primera población. Nosotros, el ejército nuestro, la misión era limpiar todo lo que quedaba en Francia. Ya. O sea que cualquier cantidad de soldados alemanes que se retiraban o escapaban no podían ir a ninguna parte porque nosotros éramos los que teníamos la misión de limpiar todas las playas hasta Holanda. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso de limpieza? Duró como 2 meses. Ya. Llegar hasta Holanda. Los Países Bajos pues tienen una suerte completamente diferente a los países normales. Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 3 Países Bajos. Llegaron las lluvias de invierno y hicieron desastres tremendos. Como Países Bajos siempre tienen humedad y con las lluvias de invierno y la nieve se llenó todo el campo hasta Holanda. Nosotros hicimos Holanda, hicimos Luxemburgo desde Bélgica. Esa era nuestra primera misión, limpiar de alemanes. Teníamos prisioneros, miles, que ya estaban ya preparados con otro regimiento que los llevaba ya a Inglaterra. Después de que pasó todo este proceso, después de que pasó todo este proceso de guerra, ¿hubo paz? El proceso de guerra, Ajá. me quiere decir la fuerza que teníamos Sí, nosotros. sí. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué pasó con Jorge Sanginés después de todo este recuerdo que tienes de ese día, del famoso día D, en el que liberaron ustedes a los Países Bajos de Europa? ¿Qué pasó después con Jorge Sanginés? Bueno, cada ejército tomó una población completa, le determinaron de acá a acá ustedes, de acá a acá otros, hasta que se normalizara completamente y se determinara qué es lo que íbamos a hacer más allá. O sea, estaban ustedes, como quien dice, resguardando y garantizando la liberación. Garantizando que estaba limpio. Que estaba limpio de los nazis. Así es. Correcto. Así es. La mayor parte de la gente civil que había salido del pueblo a otros pueblos podía regresar a su casa. A su lugar de origen. Cuando que su casa estuviera parada, porque todo eso era un desastre. Se tenía que reconstruir todo. Completo. Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa, Jorge? En Europa y en la guerra estuve desde que salí de Inglaterra hasta Holanda, donde terminó la guerra, más o menos 2 años. Ya. O sea, más o menos estuviste hasta tus 27 2 años. años. Hasta tus 27 años, ¿no? Promedio. El tiempo mayor fue Holanda, toda la zona de Holanda. Ok. ¿Qué pasó cuando tuviste que dejar Europa?
Perdón. ¿Qué pasó cuando ya tuviste que dejar Europa? Porque después de todo esto... Después de terminar la Claro, guerra. claro. Bueno, lo primero que puedo decirles es que la guerra terminó en Holanda con nosotros. Fue la gran fiesta, el grito de victoria, qué sé yo, tal vez el llanto mismo de cada quien. Pero ¿qué pasaba conmigo? Eso queremos saber. Todos gritaban la victoria. Yo no. Me encontraron sentado en una silla, un amigo me dice, oye, ¿qué diablos te pasa a ti? Hemos ganado una guerra. Esta es la victoria. Por ahí. ¿Y ahora qué hago yo? Ya. Todos van a regresar a su casa, los que estamos vivos. ¿Y yo? ¿Dónde voy? Acá tengo desayuno, almuerzo y comida y techo. Se acabó. Llegó el momento de regresar. Regresamos todos a Londres, todos a sus cuarteles. Nos permitieron vivir el tiempo necesario con uniformes. Ya. Por primera vez se abrieron las tiendas en las ciudades de Inglaterra porque todo estaba cerrado. Los automóviles comenzaron a caminar porque solo podían tener automóviles los médicos y los militares. Ningún civil podía manejar un automóvil, no había combustible. ¿Cuánto tiempo después de la guerra te quedaste en Europa? Bueno, me quedé casi el 45, casi 5 años. Casi 5. Después de la guerra. Después de la guerra, casi 5 años. Nos permitían buscar trabajo, ganar nuestros centavos, ahorrar tal vez un poco de plata. Y todos los días salíamos, la mayor parte de los que estábamos libres, trabajábamos en las cerveceras, empujando los carros, llenando cajones, en las cerveceras, en las lecherías y hasta en el cine como extras. Pero para eso había que ir a una ciudad que se llama Denham, cerca de Londres. El tren salía a las 6 de la mañana y llegaba a Denham a las 8. Ya. Ahí hacíamos unas colas inmensas de 300, 400 soldados como extras. Salían, ¿cuántos necesitaban? Necesitaban 200 personas. Nos daban uniformes, filmaban. O sea, de alguna u otra manera también te convertiste en Pero en nunca actor. aparecíamos. Eran tantos. Cuando salió la primera película, estábamos atentos. Ay, una película. Pero se Vamos a ver cómo salimos. ¿Se reconocieron? Ni siquiera. Ok, dejemos Europa y regresemos a Perú. Ahí empieza. Regresemos a Perú. Regresemos. Ya tenías más o menos 27 Pero- años. Ya tenías más o menos 27, 28 años. Ya tenía casi 30. Casi 30 años. Ah, ¿verdad? Porque te quedaste como 5 años todavía en Europa. Casi Ok, 30. 27, casi 30 años, correcto. Pero ¿Qué pasó cuando ya dejaste ya Europa dejé Europa y regresé. y a mi regresas tierra. a tu tierra? ¿Cómo estaba? Llegué a Lima con otro amigo, un chileno que debería pasar a Santiago. Ya. Por primera vez subimos a un avión, un DC-3 de 20 pasajeros. Nos embarcaron en Panamá, llegamos a Lima. Como no teníamos dónde ir, podíamos buscar un hotel para que la embajada pagara. Ujú. Y nos fuimos al Hotel Plaza, que era un hotelito cualquiera. Este muchacho que iba a Chile se quedó esa noche
En la mañana yo llamé a la embajada y dije, bueno, hemos estado en este hotel, hay que pagar. Ah, no se preocupen, con el administrador, nosotros pagamos todo. Desayunen, almuercen. Entonces, el chileno se fue a Chile, yo me quedé y fui a buscar a mis amigos. A mis amigos del hipódromo, que tenían un buen sitio donde vivir. Me recibieron con mil amores. A Dios gracias tenía donde dormir. Ya, calladita. Total, empezó el pensamiento ahora. ¿Qué hacer? Hago? Eso. ¿Volver a empezar en el hipódromo? Me dije, ya no, Ya no. ya no. Me habían recibido un grupo de gente que trabajaba y que conocía. Pero había un viejo amigo, ese fue mi salvador, vino a conversar conmigo, me dijo, oye Jorge, mira, ayer te he visto conversando con fulano y mengano y quieres regresar al hipódromo. No regreses. Saliste de la caca, no puedes regresar a la caca. Conoces el mundo y vas a regresar a los caballos. Esto es puro vicio. Eso marcó en ti, Jorge, Eso lo que tendrías que... Eso fue lo más grande que escuché de una persona, de un viejo amigo. ¿Y a qué te dedicaste a partir de allí? En ese momento decía, ¿qué hago? Si lo único que sé es limpiar caballos. Pero este hombre me abrió los ojos. No vuelvas. No vuelvas. Yo todavía estoy acá y voy a morir acá, pero yo tengo 40 años acá. No vengas. Yo te voy a votar. Así era la amenaza. No vengas. Busca cualquier trabajo. ¿Y qué se te presentó primero? Entonces se presentó que me dijeron que había necesidad de gente en Foxe. Ya. Y que había una cola que estaban recibiendo, necesitaban como 150 personas. Me fui a y una cola. Había más de 500. La cola era inmensa. De repente escucho una voz, un amigo, un viejo amigo que estaba haciendo cola. Jorge, acá te he guardado tu sitio. Estaba más o menos a 50 de lo que faltaba entrar. Adiós, 500. El de adelante ya sabía porque había conversado conmigo, mira, voy a hacer esto. Había viene de Europa, quieren trabajar. Perfecto. Me pusieron a trabajar. Adelante de ellos. Llegó, el momento llegó, llegué a la puerta, el que examinaba era un americano, no era un peruano, era un gringo que era piloto. Ya. Llegué, me miró y en su poco español me dijo, ¿puede hablar una palabra en inglés? Yo le contesté en inglés. Ya manejabas el inglés. No sabía, yo le contesté en inglés y le dije, mira, yo te digo en inglés que tú no hablas ni una sola palabra en español. ¡Oh! Dijo el gringo. Where you learn English? Le dijo, ¿dónde aprendiste? En England. Había un escritorio en esa misma oficina, había un señor ahí, se paró. Era don Antonio Ventín.
Ya. gerente de la compañía Ford. Vino y me dijo, ¿dónde aprendió usted inglés? En Inglaterra. ¿Y qué hacía en Inglaterra? No, en la guerra. Estuvo en la guerra. Pues lo felicito. Ya es usted empleado de Fawcett. Así empezó la aventura en Así. Fawcett. Preséntese mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto y hable con el señor Pérez, que es el jefe de ese grupo. Muy bien, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. A los muchachos, todos están bien. Así que les voy a recomendar. ¿Cuántos años a partir de allí te quedaste en Fawcett? En Fawcett trabajé 44 años. 44 años. Entre Lima y Pucallpa. No. ¿Cómo fue? En Lima, bueno, ya estaba en Fawcett, Pucallpa, pero cuando venía a Pucallpa todavía era de Fawcett, hasta que me jubilé. Ya. Pero como jubilado ya no podía trabajar, ni figurar en ninguna planilla. El señor Venegas era representante agente de la compañía Fawcett acá en Pucallpa. Ya. Pero murió o se fue a Estados Unidos y me ofrecieron. O sea, ya- Esto es completamente particular, Ok. pero puedes representar a Fox. Ok. Es decir, terminaste, te jubilaste de Fawcett y por una cuestión coyuntural te quedaste como representante de Fawcett acá en Pucallpa. Abrí una oficina acá, una oficina de pasajes. Jorge, ¿cómo así tu vínculo con Pucallpa? Porque sales de Moquegua, te vas a Bolivia, vienes a Lima, pero no encuentro todavía un hilo que llegue hacia tu relación con Pucallpa. O sea, después de que regresas de la Segunda Guerra Mundial nuevamente a Perú, llegas a Lima, inicias tu vida en Fawcett, Claro. pero todavía no encuentro un nexo con Pucallpa. Ya, mira, ¿Cómo así yo es, te lo es voy tu a- nexo? O sea, ¿cómo llegas yo te lo hasta voy a Pucallpa? explicar. El puesto que yo tenía en Fawcett era en los aviones. Ayudar, limpiar, atender a los pasajeros, qué sé yo. Era un simple avión de ese tren que cargaba 21 pasajeros, porque no había 8. Y un DC-4 que teníamos para 50 pasajeros. Muy bien. El itinerario era Lima, Pucallpa, Lima todos los días. Correcto. Ya había venido a Pucallpa, hice amigos acá y conocí a este señor Venegas, que era el representante de Fawcett. Es el que me recibía todos los días con el ya llegó Jorge. Ya, pasajeros, regresaba. Bien, como el señor Venegas se fue y quedó la representación de Fawcett en el aire, y yo jubilé. Como jubilado no podía trabajar. Y me dijeron, ya estás jubilado, así que no puedes ser empleado, pero puedes representar. Lógico. Me vine y dije, Pucallpa está libre, pedí la agencia acá, estuve un tiempo trabajando, armando, qué sé yo, y conocí una bella dama. Ah, caramba. ¿Y quién fue esa damisela? Yo ya tenía 60 años. Imagínese. Ya tenías toda una vida hecha ya. Ella tenía 19 años. 10. Todavía no había llegado a los 20. Ya. Pero como la apariencia no era muy... Ahí está la fotografía. Sí, Ahí estoy puedes viendo, ver. estoy viendo. O sea, Conocía por culpa de una pucalpina, finalmente te quedaste. y me hice pucallpino. Nacieron mis 2 hijos gracias a esta mujer. Son buenos muchachos, cada uno en su lugar, bien preparados,
capacitados para ser independientes. Ujú. Los dos están casados ya, Ya. más de 30 años. Yo tengo 38 años de 38 casado. años. Hoy día, un día como cualquiera, para ya cerrar un poco porque Claro. nos hemos extendido bastante para Claro. conocer un poco tu vida. ¿Cómo es un día cualquiera para Jorge Perdón. Sanginés? ¿Cómo es un día cualquiera para Jorge Sanginés después de que un gobierno internacional como el gobierno de Francia haya decidido que todos los peruanos hoy tomemos la mirada hacia ti? Porque veo que tienes una vida modesta, no, pese a que has tenido una trayectoria internacional, has tenido posibilidades de poder crecer económicamente, pero veo que tienes una vida muy modesta con tu esposa, tranquilo, solitario. ¿Cómo es un día cualquiera con Jorge Sanginés? Me hice viejo, feliz con esta mujer. ¿Cuál es tu secreto para haber llegado a los 100 años? Mi secreto, primero, cuidar la salud, no tener vicios. Ya, Y si los tenía, los tiré a la calle, ya. porque recordaba a mi padre que era un alcohólico Ya. y no quería llegar a eso. Quería llegar hasta donde Dios diga, hoy te vas. Que por lo visto no está todavía cerca. Hombre sano, ¿No sufres de ningún padecimiento? perdón, ¿Sufres de algún padecimiento en el cuerpo? Nada. nada. Lo que tengo ahora son las rodillas. Claro, bueno, ya también el peso de los He años. pues, ¿no? caminado Claro. miles de kilómetros, Ujú. miles, no cientos. Ese es el precio de los 100 años, ¿no? Y ya está. Este es el resultado. Pero por lo demás, la lucidez, el cerebro, la manera en cómo recuerdas las cosas. Por lo menos hasta los 80, hasta los 92 años, que lo recuerdo con mucho dolor, fui hombre, marido, ella lo sabe. Hice el amor hasta los 92 años, Bárbaro. ella lo sabe. ¿Cuántos quisieran llegar a esa edad, no? Pero ¿Cuántos quisieran llegar a esa edad, digo? Así de vigorosos. miles quieren llegar a ¿Y esa tu, y edad. tu alimentación, Jorge? Mi indemnización No, me la tu pagaron. alimentación. ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Cómo te alimentas diariamente? ¿Cómo recomendaría? ¿Qué comes? ¿Cuál es tu alimentación diaria? Normal. Un día normal, ¿qué Ella comes, es por ejemplo? la mejor cocinera del mundo. ¿Qué comes, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te gusta que prepara tu Todo. esposa? Acá en mi estómago no está prohibido absolutamente nada. Una comida favorita La favorita me la sé yo. ¿Qué cosa, por ejemplo? Yo conozco la comida de ella en cualquier parte. ¿Ya? Que hemos ido, hemos visitado, nos hemos quedado. De repente el almuerzo. Este almuerzo no lo hizo. No es que seas vegetariano, ¿no? Yo no voy a hoteles. Comes carne, No. comes verduras. Todo lo que me dé. Para mí no hay límite. Ok. No me gusta comer en la calle. Lo único sí que me dices, no, cero alcohol. Alcohol no. Alcohol no. Tomar lo suficiente, brindar, por supuesto que lo hago. A veces le digo a ella, tráete una botella de vino. Ujú. Y la tomamos los dos. Correcto. Jorge, Mis hijos llegan a que vamos a ir a un restaurante. Yo no voy a... ¿Qué voy a comer en el restaurante? Comer acá que cocine. creo que ese es el secreto de tu éxito, ¿no? Jorge, yo quiero agradecerte sobremanera a nombre de la Corporación de Radioprogramas del Perú, que parte de todo este legado que estás dejando y todos estos reconocimientos que ya son de dominio a nivel internacional puedan conocer hoy por hoy tu experiencia de vida, pero sobre todo este trajinar que ha conllevado y que hoy te conviertes en un orgullo para nosotros, más aún con la noticia que nos habías dado. Orgullo para mí. Claro que sí, más aún con el orgullo que nos dejas porque el día de tu condecoración has dicho que tus restos quieres que sean enterrados en Pucallpa.
Y de hecho, para mí como pucallpino, como cayalino, definitivamente yo también me siento Quiero que orgulloso de esto. Quiero que sepan que todo lo que se ha visto antes de ayer, todo lo que tú ves en Pucallpa, lo que ves en esta casa que la estamos recién haciendo, Ujú. todo lo debemos a esta mujer. Ella hizo todo el trabajo. Yo había opinado que esta recepción se hiciera en Lima, pero en Lima podían ir 4 más. Acá Y en había Pucallpa ha 20. estado toda la ciudad. Adiós, gracias. Jorge, muchas gracias. Ya Gracias por el honor de haber conversado contigo. 100 años. 100 años, definitivamente no los tiene cualquiera. Y Claro. toda la trayectoria que tú la tienes y que la estás compartiendo con todo el Perú y con todo el mundo a través de esta señal, Puede definitivamente es llegar un a honor, los es 100 un honor. años, pero sin mente. Claro que sí, claro que sí. Yo mantengo la mente limpia por el recuerdo. Quiero morir feliz al lado de esta mujer. No quiero saber nada más. Correcto. Muchas gracias.